El video de hoy revela el poder transformador al aceptar a Cristo, desafiando las normas sociales. Advierte sobre falsos profetas y la importancia de distinguir lo genuino de lo falso en nuestra jornada espiritual. Acompáñanos a explorar cómo Satanás utiliza estrategias, especialmente en iglesias, a través de predicaciones atractivas pero superficiales en redes sociales e internet, adoptando un estilo de coach motivacional que puede convencer a cualquier persona y llevarlo al lado equivocado. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Básicamente estos temas resaltan la contradicción entre este estilo de predicación moderna y emocionalmente atractiva y las verdades fundamentales del Evangelio que exigen genuino arrepentimiento, negación de uno mismo y entrega total a Cristo. Este último insta a mantenernos firmes en la palabra de Dios, como los bereanos que examinaron diligentemente las Escrituras. Finalmente, subraya la importancia de la vigilancia espiritual ante las enseñanzas que priorizan el bienestar individual sobre el crecimiento y la madurez espiritual. Y es que, estas historias destacan la necesidad de profundidad teológica en los servicios de adoración, criticando la falta de enfoque en la verdadera adoración y comprensión de Dios. Advierte sobre sermones modernos que distorsionan la Biblia, por ejemplo, al seleccionar versículos fuera de contexto, ignorar el significado original y promover doctrinas sensacionalistas. Una práctica moderna es que utilizan interpretaciones sesgadas para respaldar sus agendas, socavando la verdadera enseñanza bíblica y generando confusión. Y es que, al enfatizar la aceptación sin arrepentimiento, contradiciendo enseñanzas bíblicas fundamentales, también señala el peligro de canciones de adoración que, a pesar de ser hermosas melodías, desvían la atención hacia el individuo en lugar de reconocer la soberanía divina. Destaca la importancia de permanecer fieles al Evangelio, rechazando enseñanzas que minimizan el arrepentimiento y la búsqueda de santidad. Advierte sobre la introducción de doctrinas que distorsionan la gracia de Dios, permitiendo la complacencia en el pecado. Una manera de no dejarse engañar es promoviendo enseñanzas del Evangelio espontáneamente. Esto implica vivirlo auténticamente. Practica el amor, la compasión y la integridad en cada interacción. Comparte experiencias personales transformadoras y responde a preguntas con humildad. Básicamente, insta a la Iglesia a mantenerse firme en la fe, discerniendo entre lo auténtico y lo falso, para evitar desviarse de la verdadera esencia de la fe cristiana. Hebreos 12, versículo 14, nos recuerda la importancia de la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo subraya la necesidad de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, buscando la santidad como expresión de gratitud por la salvación recibida. Por lo tanto, es crucial que la Iglesia permanezca vigilante contra la aparición de enseñanzas que se aparten de los fundamentos bíblicos. Debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios, permitiendo que sea la única fuente de verdad que guía nuestra fe y práctica. Como Pablo exhortó a Timoteo, la predicación de la palabra de Dios debe realizarse con paciencia, insistencia y estricta adherencia a la sana doctrina para resistir los ataques del enemigo que buscan distorsionar la verdad del Evangelio. En su ministerio, Jesús enfatizó la necesidad de abandonar el pecado, como lo demostró al instruir al hombre que sanó a no pecar más. Esta llamada a un nuevo estilo de vida es fundamental en el cristianismo y refleja la transformación que el Evangelio busca en cada uno de nosotros. La conversión cristiana va más allá de reconocer a Dios o sentir bienestar. Esta abarca temas profundos como la fe, la oración, la Biblia y la relación personal con Jesucristo. Incluye compartir testimonios, discutir doctrinas y buscar comprensión espiritual. Se fomenta la reflexión sobre la ética, la moral y el propósito de la vida según los principios cristianos.
nuevas doctrinas que minimizan la necesidad de arrepentimiento y transformación, promoviendo un cristianismo sin demandas morales o éticas, se apartan significativamente de las enseñanzas bíblicas. Efesios 4, versículo 14, nos advierte que no nos dejemos llevar por enseñanzas cambiantes, sino que crezcamos en todo sentido hacia Cristo, resaltando la importancia de estar arraigados en la verdad del Evangelio. A pesar de que el amor de Dios es una piedra angular del cristianismo, este amor no anula su santidad, justicia y llamado al arrepentimiento. El amor divino motiva a Dios a buscar la redención y restauración de la humanidad, invitándonos a apartarnos del pecado y vivir una vida que refleje su gloria y bondad. Para apartarnos del pecado es necesario tener arrepentimiento, confesión y buscar a Dios. En 1 de Juan versículo 9, se promete perdón al confesar pecados. Romanos 6 versículo 12, aconseja no permitir que el pecado reine en el cuerpo y obedecer a Dios. La oración, estudio bíblico y la ayuda del Espíritu Santo son clave. Ahora, frente a los desafíos de doctrinas contemporáneas, como la aceptación de prácticas contrarias a principios bíblicos, es crucial que la Iglesia permanezca fiel a la palabra de Dios. Esto puede requerir valentía y determinación, ya que defender enseñanzas bíblicas puede generar oposición. Y es que algunas prácticas modernas contrarias a la Biblia incluyen el aborto, la promoción de la inmoralidad sexual, la codicia desmedida y la idolatría de la tecnología, la falta de respeto por la vida, la familia y los principios morales bíblicos son desafíos que van en contra de las enseñanzas cristianas. Cuando estas figuras públicas fallan, el impacto va más allá de sus vidas personales. Incluso, afecta la percepción del cristianismo en su conjunto, potencialmente llevando a los no creyentes a cuestionar la fe y a los creyentes a sentirse desilusionados. La Biblia nos insta a orar los unos por los otros, a soportarnos mutuamente con amor y a restaurar con gentileza a aquellos que han caído, siempre conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Gálatas 6, versículo 2. Este enfoque no solo ayuda a mantener la integridad y unidad de la Iglesia, sino que también ofrece un poderoso testimonio del amor y la gracia de Dios en acción. Los errores y fracasos de líderes e influenciadores cristianos, aunque desalentadores, también pueden ser oportunidades para que la Iglesia demuestre gracia, perdón y la posibilidad de restauración. Por ejemplo, algunos líderes cristianos han enfrentado escándalos y fracasos notables. Algunos casos incluyen a Ted Haggard, quien estuvo involucrado en un escándalo sexual, y Jim Bakker, condenado por fraude. Por ello, es importante tener en cuenta que el cristianismo no se basa en la perfección humana, sino en la perfección de Cristo, y que nuestra fe está arraigada en su capacidad para transformar y renovar las vidas más quebrantadas. Por lo tanto, ante ataques espirituales y la caída de líderes, la Iglesia está llamada a reflejar el carácter de Cristo, fomentando un ambiente de amor, apoyo y aliento. Es crucial que la Iglesia, al enfrentar el mundo observador, mantenga su testimonio, filtrando todo a través de la palabra de Dios y discerniendo lo que es beneficioso y lo que va en contra de las enseñanzas bíblicas. La Iglesia tiene la capacidad única de influir positivamente en la cultura, ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas de la vida, siempre que permanezca anclada en su fe y valores. En 1 de Juan versículo 2, se nos recuerda la importancia de permanecer fieles a lo que hemos aprendido desde el principio, ya que la presencia de falsos maestros y la aparición de anticristos son signos claros de tiempos desafiantes. En cuanto a este tema, la noción de figuras anticristo en la tierra es interpretativa y variada. Algunos señalan a líderes históricos como Hitler o figuras contemporáneas controvertidas, sugiriendo comportamientos opuestos a los valores cristianos. La salida de estos individuos de la comunidad cristiana demuestra que nunca fueron genuinamente parte de ella, subrayando la importancia de mantener la pureza doctrinal y la unidad de la fe dentro de la Iglesia. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la posibilidad de caer es crucial para mantener la humildad
y depender de Dios. La advertencia de, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer, es una llamada a la vigilancia y la oración para evitar escándalos que podrían debilitar la fe del creyente y ofrecer una imagen distorsionada del cristianismo al mundo. La capacidad de la Iglesia para adaptarse y comprender el contexto cultural en el que se encuentra es importante para cumplir su misión. Sin embargo, esta adaptación no debe implicar negociar los principios fundamentales de la fe. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual la Iglesia se sostiene y siempre debe ser la fuente inmutable de verdad y dirección. Pero no todo es negativo, ya que las iglesias cristianas han adoptado la modernización mediante el uso de tecnología, redes sociales y enfoques contemporáneos para alcanzar a las nuevas generaciones, manteniendo a la vez la fidelidad a las enseñanzas bíblicas fundamentales. Siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, según enseñó Jesús en Mateo 5 versículos del 13 al 16, se enfatiza el papel activo que los cristianos deben desempeñar en la sociedad, preservando los valores del reino de Dios e iluminando el camino para otros a través del testimonio de una vida transformada. Evidentemente, la Iglesia está llamada a una misión de equilibrio delicado, comprometiéndose con el mundo sin formar parte de él. Esto requiere sabiduría, discernimiento y una fidelidad inquebrantable a los principios bíblicos, asegurando que la Iglesia continúe siendo una fuerza transformadora en la sociedad, guiada por la luz inagotable del Evangelio de Cristo y sin tolerar el pecado, ya que la justicia de Dios exige que el pecado sea confrontado y tratado apropiadamente. La oferta de salvación a través de Jesucristo es una invitación al arrepentimiento y a la transformación de vida para poder reconciliarnos con Dios y vivir según su voluntad. Esto subraya la importancia de la Iglesia en comunicar el Evangelio en su totalidad, enfatizando tanto el juicio como la gracia de Dios. El mensaje de la salvación no solo se trata del amor incondicional de Dios, sino también de su santidad y justicia. Utilizar herramientas modernas y medios de comunicación para difundir el Evangelio es esencial en un mundo cada vez más conectado. Para esto, se pueden utilizar redes sociales, podcasts, videos y sitios web para alcanzar audiencias globales, creando contenido relevante, compartiendo testimonios y fomentando la interacción. Aprovechar la tecnología para difundir el Evangelio es la clave en la actualidad. Sin embargo, como resaltó Pablo en 1 Corintios versículo 9 del 22 al 23, aunque debemos adaptarnos para llegar a las personas donde están, nunca debemos alterar o diluir el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable según estándares mundanos. Y es que, la Iglesia, fiel a su misión, debe navegar las complejidades del mundo moderno con sabiduría y discernimiento, utilizando las tecnologías disponibles para ampliar el alcance del Evangelio sin renunciar a sus principios bíblicos. Esto nos distingue y nos permite ser agentes efectivos de cambio, llevando luz a la oscuridad y esperanza a un mundo quebrantado. La importancia de la fe en Cristo debe ser constantemente recordada, ya que son fundamentos que aseguran una verdadera vida eterna con el Padre. Podemos fortalecer nuestra fe en Cristo mediante la oración constante, estudio de la Biblia, participación en comunidades cristianas, brindando servicio a otros y cultivando una relación personal con Dios. Seguir a Jesús no solo es un escape de las consecuencias negativas del pecado, es el camino hacia una vida plena y abundante, como prometió Jesús en Juan 10, versículo 10. Esta vida abundante no se refiere a bienes materiales, sino a una calidad de vida caracterizada por la paz, la alegría y un sentido de propósito que solo se encuentra en Cristo. Si te encuentras en una encrucijada, recuerda que Jesús te invita con amor y aceptación, sin importar tu pasado. 1 de Juan 1, versículo 9, nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Esto es la promesa de Dios para todos nosotros, ofreciendo no solo perdón, sino también una vida transformada. Aceptar a Jesús es embarcarse en un viaje espiritual que va más allá de la salvación. Es un camino de transformación continua,
donde cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios y ser más como Cristo. Dios ya ha dado el paso decisivo al enviarnos a Jesús. Ahora la elección está en nuestras manos. ¿Y tú? ¿Cómo distinguirías entre una iglesia genuina y una falsa? ¿Y cuáles son tus prácticas diarias para vivir conforme a los designios de la Biblia? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.